Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva temporada de Economía para Todos. Estamos empezando un año y bueno, el año siempre viene con subidas de precios. Con lo que no contábamos que venía iba a ser con estos sacos de corrupción, de los que, por cierto, casi nunca sabemos nada, no se profundiza en ellos, o si se profundiza es como en el caso Pallarol, pues para ayudar a los delincuentes. Bueno, también queríamos comentar con ustedes sobre todo ese informe que se ha hecho público por parte de los inspectores del Banco de España que ponen al gobernador a escurrir, porque claro, dicen que hacían unos informes en los que alertaban de todo lo que estaba pasando y que esos informes nunca más se supo. Hoy se defiende Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por supuesto habla siempre de la institución, del Banco de España, de no sé qué, nunca habla de él, como si él no hubiera pasado por allí. Y acaba diciendo que ningún caso ha ido a la Fiscalía, por lo tanto tampoco sería tan mal. Hombre, bueno, hablaremos de eso y de esas, a raíz de todo esto, pues las nuevas normas que va a imponer el Banco de España. Y hablaremos de algo positivo, hombre, que no todo es negativo. Ya saben que siempre yo les digo que se cierran las puertas pero se abre una ventana. Y en este caso además es una ventana de liquidez, así que se llama así. Y comentaremos que hay varias empresas ya, entre ellas BBV, Telefónica y Banco Popular, pero va a haber más, que bueno, están encontrando financiación, cosa que no pasaba pero hace muchísimo. También se está financiando más barato el Estado y hablaremos de qué nos espera para este año porque nos lo han contado en cuanto a emisiones de deuda y a toda esa agenda reformista que nos anunció el presidente del Gobierno y de la que hablaremos en los próximos minutos. Y para ello tenemos aquí en el estudio a Carlos Cuesta, muy buenas noches, y a Manuel Llamas. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. ¿Qué estamos, como el año pasado o ya nos vamos despistando hacia la negro? Yo creo que no hay grandes cambios, sinceramente. La tendencia que ha marcado el gobierno del Partido Popular, en lo que se refiere sobre todo al tema del déficit público, es muy similar a la que en su día puso en marcha Zapatero, que es subir impuestos y tratar de reducir el gasto público, pero no en exceso. Así que en cuanto... la nueva reforma del sector público que se anuncia y otras reformas de liberalización de algunas profesiones y todo eso no te acaba de convencer. Yo creo que todo eso va bien encaminado, pero hay que ver la letra pequeña. También la famosa ley de unidad de mercado puede ser una buena noticia para las empresas españolas, pero a mí me gustaría ver la letra pequeña. Yo recuerdo siempre cómo... La pequeña y la grande. La pequeña y la grande a veces. Nada de nada. Porque Rajoy, por ejemplo, prometió bajar impuestos y combatir el déficit público, reduciendo el gasto público, y los últimos datos de evolución del gasto público no son nada halagüeños. Muy largo me lo fía. Vamos a recordar, para que así nos sirve para tirar de ahí, vamos a recordar lo que nos dijo Rajoy el 28 de diciembre, que a pesar de haber sido el Día de los Inocentes, no se trataba de ninguna inocentada. Escuchen a Rajoy. Afrontamos un año 2013, hay que decir la verdad, muy complicado. Será un año difícil, pero será por fin el año de la estabilización de nuestra economía. Un año que, ya os adelanto, terminará mejor que como va a empezar. Tenemos muchas reformas entre manos que entrarán en vigor en los próximos meses. Y como venimos diciendo desde el comienzo de la legislatura, tenemos en marcha un proyecto reformista que va a durar hasta el último día. A ver, Carlos, todo ese proyecto reformista y grandes reformas que se anuncian para los próximos meses, si fueran acompañadas de una mejor y mayor financiación y un menor gasto público, ¿crees que se cumplirá el pronóstico de Rajoy de que final de año puede ser un poquito mejor? Claro, si es que, a ver, aquí la gran pregunta... Saca la bola de cristal. La gran pregunta, ya me conformo con el vaso más que una bola. La gran pregunta es si ellos van a hacer lo posible porque eso sea así. O sea, los demás no podemos estar haciendo más cosas. Las empresas privadas, y lo comentabas tú antes, están aprovechando cada pequeño minuto, cada ventana para salir y conseguir financiación. El otro día salían los datos de financiación. La financiación a lo público crece a ritmos del 12% al año. Es decir, se siguen destinando fondos, sí hay fondos, pero es que todo lo absorbe lo público. Y la financiación a entes privadas bajaba para las empresas un 7% y para las familias un 3%. Claro, entonces, en esa situación son ellos los que tienen la sartén por el mango. Si el señor Rajoy de veras cumple con esas reformas que estabais citando, claro que podemos terminar el año mejor. El pequeño problema es que la decisión la tiene él.
La ley de unidad de mercado, claro que puede favorecer, si eliminan todas las barreras, pero claro, cuando te empiezas a leer lo poquito que ha salido hasta ahora, se ve que les dejan los criterios medioambientales para que lo bloqueen, el transporte no va a estar incluido, los criterios de urbanismo se los dejan, les dejan un capítulo general en el que pone por causas excepcionales, mire, oiga, vamos a ver, por causas excepcionales, claro, el señor Artur Mas y el señor Duran Lleida tienen así de causas excepcionales, te pueden parar lo que quieran, entonces, claro que tienen ellos la solución, pero la tienen que tomar. Ellos son los que tienen que reducir de verdad el gasto. Bueno, se está hablando incluso en las últimas horas de ir más allá en la reforma de las pensiones, que como es obvio y todos habíamos dicho ya, se quedaba corta porque es obvio, no puedes estar esperando al año 27 cuando tienes a 2 trabajadores por cada pensionista. El famoso factor de sostenibilidad es algo que ya se recogía en la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Ejecutivo Socialista, pero que hay que definir. Es decir, cómo se van a revalorizar las pensiones anualmente. El Gobierno ya el año pasado no revalorizó las pensiones, es decir, conforme al IPC tal y como establecía la ley. Y ahora se está tratando de definir un nuevo sistema, un nuevo indicador para revalorizar esas pensiones. Es evidente que el sistema de reparto público es totalmente insostenible. El sistema de pensiones sigue registrando déficit estructural, es decir, las cotizaciones sociales no alcanzan para cubrir las prestaciones contributivas y como resultado de ello el Gobierno ha tenido que hacer uso por primera vez en la historia de la famosa hucha a las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es necesario limitar el gasto en las pensiones públicas y es evidente que el sistema va a seguir siendo reformado, introduciendo nuevos mecanismos de corrección. E incluso yo no descartaría en ningún caso un nuevo retraso en la edad de jubilación hasta los 70 años, tal y como ha impuesto Alemania. Si es que esto, a ver, si aquí no hay recetas nuevas, si todos sabemos lo que es esto, o sea, tú tienes que conseguir cuadrar tu economía porque no puedes seguir viviendo con números rojos, y eso lo sabe cualquier ama de casa, cualquier persona que viva de su salario, lo sabe perfectamente. Entonces tienes 2 partidas, ingresos y gastos. Durante todo 2012 se han subido todos los impuestos, entre tributos, tasas, tal, no sé qué, 27 figuras impositivas, entre impuestos, tributos y demás. Bueno, ya no se puede subir más, pese a lo cual están estudiando una propuesta de subir el IVA, y esto es así, lo diga quien lo diga y lo niegue quien lo niegue. En estos momentos se están haciendo cálculos para ver si se puede subir el IVA al 23-24%, y esto lo sabemos todos, pero de ahí no se puede seguir tirando porque vas a ahorcar al país. Entonces son ellos los que tienen esta otra pata, que es la pata de los gastos, que empiecen a recortarlo, es lo que está diciendo Manuel. Vamos a ver, todos sabemos que el sistema de pensiones así no aguanta, lo sabemos todos, porque si en estos momentos ya ha entrado en déficit, ¿cómo va a continuar cuando tenemos una curva demográfica que nos lanza al envejecimiento? Es imposible, y las nuevas capas van a cotizar menos porque van a tener sueldos más bajos. Por lo tanto, hay que hacer reformas, pero ya, una reforma de la sanidad de verdad, que la adecúe de verdad al gasto que va a venir, una reforma de las pensiones de verdad, una reforma de la administración de verdad. A mí esta historia que dicen ahora, dicen, no, vamos a quitar 10.000 concejales, pero a ver si había 30.000 que no estaban cobrando. Claro, si usted me quita a los que no cobran, usted me explicará cuál es el ahorro. Bueno, no cobran, pero gastan. Sí, pero porque bueno, pero el que no tampoco cobra, va allí al despacho y algo se inventará. No, pero es como lo de limitar el sueldo a los alcaldes y concejales. Bueno, bienvenido sea el limitar, porque no tiene ningún sentido que un alcalde de una población de 10.000 habitantes cobre más a lo mejor que un secretario de Estado o que incluso que un ministro. Vale, muy bien. Y de paso, muchos vayan al Senado y cobren otro sueldo. Pero no, eso, no. de todas formas, está bien ese tipo de medidas, pero no deja de ser chocolate del loro. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que hay más de 8.000 ayuntamientos en España, más de un tercio de ellos con menos de 4.000, 5.000 habitantes, y yo creo que hay que eliminar ayuntamientos, hay que fusionar ayuntamientos y hay que delimitar muy claramente cuáles son las competencias en la administración local y la administración autonómica para evitar duplicidades. Y 3 millones de empleados públicos, de los cuales 1 millón y pico son muchos de ellos prescindibles. Sí, o sea, son asesores, bueno, ya hemos visto lo de la Diputación de Orense, en fin, en las diputaciones es mejor no entrar porque habría que entrar con la nariz tapada, 22.000 millones de presupuesto y ahí debe haber hermanos, primos, tíos, vamos, la relación debe ser de escalofrío. Entonces, todo eso es lo que hay que, claro, ahí es donde hay que meter las tijeras. Yo lo único que sé es que hace 20, 25 años España funcionaba con la mitad de empleados públicos, con la mitad. Y que yo sepa, no se hundían las calles, no se caían los edificios, salía el sol cada mañana, o sea, que yo sepa no había hecatombe. Luego tenemos el asunto de la financiación de las comunidades autónomas. Como sabemos, aparte del FLA del año pasado, resulta que nos hemos encontrado con que, aparte de lo que se les ha dado por el FLA, es que ellos no pagaban a los morosos, con lo cual tenemos otra pelota de morosos. ¿Qué ha dicho muy claramente el señor Montoro sobre este asunto? Escúchenlo.
Está interrumpiendo la circulación económica de España por razón de esa posición de morosidad de las administraciones públicas. Y, por tanto, eso hay que resolverlo. Y esa va a ser una de las reformas que vamos a acometer en estos primeros meses del año 2013. Vamos a hacer que se cumpla estrictamente la ley de morosidad en todas las administraciones públicas de España. Es decir, a usted no le pagan, pues deme la factura a mí, que yo se la pago y luego no le doy a la comunidad autónoma, le retiro de los ingresos que le tengo que dar el dinero que yo he tenido que pagar a los morosos. ¿Esto no se puede llevar un poco más hacia arriba y decir, bueno, no, si usted no cumple, ya no solamente que no pague a los morosos, si usted no me ha cumplido las exigencias, yo no le voy a dar todo el dinero, o yo le digo, le doy el dinero, pero le digo dónde lo tiene usted que dirigir para que las cuentas le salgan, porque está claro que usted es un inútil haciendo cuentas. Esa es la clave. Para mí esta medida va bien encaminada. Por cierto, no es una medida que salga precisamente de la cabeza del señor Montoro ni del Ministerio de Hacienda. Este sistema, el de restarle recursos a las comunidades autónomas, es una idea que surgió dentro del Ministerio de Economía y que finalmente no se puso en marcha y que se tenía que haber puesto en marcha tanto para el Fondo de Pago a Proveedores como para el famoso FLA, el Fondo de Rescate a las comunidades autónomas. Porque ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha caído en un enorme riesgo moral. Es decir, el gobierno lo que ha hecho a las comunidades autónomas es: yo te adelanto el dinero, yo te rescato, tú eres insolvente, yo voy a pagar tu déficit, yo voy a pagar tus compromisos financieros, simplemente con una condición: que tú prometas que te vas a reducir el gasto público. No, señores. A un año vista. Claro. A un año vista. ¿Cuál es el problema? Pues lo que avanzó Montoro la semana pasada. 7 comunidades autónomas no están cumpliendo con los ajustes. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es: yo pago tus deudas, pero ¿con qué dinero? Con tus propios recursos. Te resto recursos para pagar tus deudas. Y de esta forma yo cumplo por ti, pero haciendo uso de los recursos de tu comunidad autónoma, no de todos los españoles. Ahí faltaría incluso una segunda pata, porque vale, yo voy a pagar las deudas en las que tú has incurrido porque tú no las pagas. Vale, perfecto. Pero entonces yo te tengo que detraer, tendría que haber un segundo paso, los fondos del resto de partidas que yo te estoy dando del pago que yo haga. Porque claro, aquí lo que no puede ocurrir es, oh, qué bien, porque resulta que los proveedores por fin van a cobrar, y dices, ya, pero es que están cobrando del resto de españoles. Es que esta gente, las comunidades autónomas y los que nos están viendo tienen que saberlo, reciben el dinero de los impuestos nacionales, del IRPF, del IVA, de los impuestos especiales, lo reciben calculado para que cubran sus gastos sanitarios, educativos y de servicios sociales. Y luego le suman ellos sus administraciones paralelas. Entonces, si falta dinero, de donde tienen que recortar es de sus administraciones paralelas, porque aquí lo que no vale es, no, yo te voy a adelantar el dinero para que no te falte de la gente que te está proveyendo de medicamentos. Bueno, vale, pero entonces te lo tendré que descontar del dinero que tú estás destinando a tu administración paralela, porque si no, esto es un timo. Si no, vale, bendito sea. Sobre todo si genial no que cobren los proveedores. Sobre todo si le has dicho que es dinero para pagar, claro, a los y luego no es. Claro, a mí aquí hay una luego cosa que me llama mucho la mantener... atención, porque además en esa famosa lista que sacó el ministro Montoro, que dijo 7 comunidades autónomas no están cumpliendo, tienen un desfase de 7.200 millones de euros, nada más y nada menos. Pero claro, dice, y aquí no está Cataluña. Y dices, vamos a ver, una cosa. Claro, no está Cataluña después de ingresar 5.400 millones por el supuesto rescate. Claro, yo estas cuentas en las que yo te pido explicaciones después de endosarte 5.000 millones, no, oiga, usted pídame explicaciones y después de que yo las cumpla, entonces me da el dinero. Porque cumplir los objetivos con el dinero de los demás no tiene gran mérito. La clave, desde luego, es detraer recursos. Es decir, que no se utilice, como se ha hecho hasta ahora, el dinero de todos los españoles mediante emitir deuda pública por parte del Tesoro, sino que el gobierno, bien, pague a los proveedores de las comunidades autónomas, que por cierto deben ya 7.000 millones de euros a proveedores sanitarios y en conjunto, según los últimos datos publicados, 13.000 millones de euros a sus proveedores. Pues bien, yo hago frente a esas dudas. ¿Pero con qué dinero? No con el dinero de todos los españoles, claro, sino, como bien señala Carlos, con el asignado a esa comunidad. Los recursos del reparto autonómico, es decir, del propio dinero que iría destinado a las comunidades autónomas. Y de esta forma, bien, si una comunidad autónoma ve detraídos sus recursos, no le quedará otra que recortar en esa administración paralela que es enorme en España. Hoy salía un cálculo que es tremendo, de la emisión nueva de deuda, es decir, no vencimientos que hay que cubrirlos porque no tenemos dinero, no, de lo que crece la masa total nuestra de deuda pública nacional, 1/3 es para los rescates de las comunidades autónomas. 23.000 millones de euros. Sí, ahora vamos a hablar, porque vamos bien. a escuchar al responsable del Tesoro, que contó el martes pues cómo van a ser las emisiones este año. Después vamos a hablar de eso, pero antes les quiero aconsejar lo que esta semana nos sugiere la Caixa, que es descubrir las ventajas de línea abierta móvil.
Verán, descargue la aplicación y podrá gestionar sus fondos de inversión desde el teléfono móvil. Línea Abierta Móvil le permite conocer el estado de sus fondos de inversión cuando quiera. Podrá realizar aportaciones a los fondos de Invercaixa que tenga con saldo en sus expedientes o realizar órdenes de venta de los mismos desde cualquier teléfono móvil o tableta con conexión a Internet. Para más información ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Hablábamos al principio de esa mejora que sin duda se ha producido en la financiación del Tesoro Público, ha bajado la prima de riesgo, ya saben, el diferencial con el bono alemán a 10 años, y eso ha provocado también, digamos, el que las empresas se hayan lanzado al mercado y hayan conseguido financiarse incluso más barato que el Tesoro. Y ha sido, bueno, pues han salido al mercado BBVA, Telefónica, el Banco Pastor, en fin, parece, el Banco Popular, parece que se percibe desde el exterior ya que, bueno, pues que las empresas españolas, algunas empresas españolas, son financiables. Y eso, pues, lógicamente es algo bueno para España, por lo menos es una de las cosas por las que podemos respirar un poco. Vamos a escuchar cómo ayer nos explicaba el responsable del Tesoro cuál es el plan para las emisiones de deuda para este 2013. Respecto a las principales, como comentaba, novedades de cara al 2013, en primer lugar se va a establecer un nuevo bono de 2 años, que, bueno, el primer bono de referencia a 2 años se lanzará este próximo jueves. Se suprimen las subastas en el primario de las letras a 18 meses. Se crea una nueva letra a 9 meses. Y bueno, nos da pie a mantener un colchón también de tesorería lo suficientemente confortable para poder hacer frente con flexibilidad las necesidades de financiación del año 2013. Bueno, tranquilitos tampoco, porque bueno, la prima de riesgo ha bajado, sí, está en el entorno de los 350, 360, pero es que todavía nos sobran 160 como mínimo, o sea que para estar en el nivel máximo, nos financiamos mejor, pero tampoco es espectacular el avance en ese sentido. Le veo muy optimista al señor del Tesoro. A ver, si yo entiendo que ellos estén intentando lanzar mensajes de optimismo, pero también entiendo que nuestra obligación es coger esos mensajes de optimismo y decir, vale, vamos a quitar qué es optimismo y qué es realidad, porque el optimismo es una versión más allá de la realidad. Entonces, a ver, cuando miras qué es lo que está pasando, yo veo aquí 3 posibles escenarios para 2013 y hay alguno que da mucho vértigo. O sea, aquí está la incógnita de Grecia, que ya veremos cómo avanza. Si avanza muy mal, va a dinamizar todo lo que ocurre. Negociando. Efectivamente. Está la incógnita de Estados Unidos, que en 2 meses, mes y pocas semanas, vuelve otra vez la famosa historia del abismo fiscal, porque lo único que se le ha hecho es pegar una patadita para adelante al tema y ya veremos cómo acaba ese tema. Y todo eso bajo un condicionante. Japón, que está en plan Grecia. Bueno, Japón, que está entrando efectivamente en una situación dramática y muchísimo cuidado porque en Europa las decisiones van a estar muy mediadas por el tema de que Alemania tiene elecciones en octubre, con lo cual no va a haber alardes de ayuda a lo largo de este año. Entonces, si las cosas no salen bien, las nuestras, damos señales de confianza, de credibilidad, de recorte de gasto, de que se están haciendo reformas de verdad y esta serie de puntos no salen demasiado mal, España yo creo que le va a bastar con las emisiones de deuda que se están planteando y seguirá esta especie de calma chicha en la que hemos entrado con la prima de riesgo. El pequeño problema es que como España no lo haga, Grecia vaya mal, Estados Unidos vaya mal, Japón va a ir mal, bueno, etcétera, etcétera, no va a haber una respuesta por parte de Alemania. Se nos cae el tenderete. Claro, entonces puedes entrar otra vez en la centrifugadora y esto se empieza a dinamizar y ellos lo saben perfectamente. Entonces esta sensación de no, todos tranquilos, que está todo solucionado, no es verdad. No es verdad, el año 2013 es un año decisivo. Además es un año récord en cuanto a emisiones de deuda, porque se ha vendido que las emisiones de deuda bruta son inferiores a las del año 2012. Bueno, con una salvedad. Si descontamos el rescate de la banca española, el rescate pedido a Bruselas, que son casi 40.000 millones de euros, estos 230.000 millones que piensa emitir el Tesoro a lo largo del año 2013 es récord histórico.
porque lo del rescate financiero es una excepcionalidad. De hecho, hay que recordar que los presupuestos... Claro, hay que pagarlo, pero es una excepcionalidad. Y en los presupuestos generales del Estado del año 2012, el Gobierno estimaba unas emisiones brutas de 180.000 millones. Es decir, se ha pasado en 70.000 millones de euros. ¿De dónde vienen esos 70.000 millones? Es el rescate financiero de Europa, 40.000 millones, y el rescate de comunidades autónomas, otros 20.000 millones de euros. Y aún así, este año vamos a emitir otros 230.000 millones de euros. Bueno, esta es la prueba inequívoca de que, si bien el sector privado se ha ajustado, ha hecho los deberes, ha reestructurado sus balances, está pagando sus deudas, muchas empresas han desaparecido, han reducido plantillas, están tratando de salir adelante, exportando más, yéndose a otros países, y las familias igual se han apretado el cinturón y están reduciendo su deuda. Sin embargo, las administraciones públicas están haciendo todo lo contrario, siguen aumentando año tras año su deuda pública. Y esto es dramático. Hay que recordar que este año muy posiblemente la deuda sobre PIB de España supere ya el 90%, y a partir de ese umbral eso va a lastrar el crecimiento potencial de España. Ahora, es muy interesante el que estas empresas que hemos comentado antes, Telefónica, BBV y otras más, hayan encontrado financiación, porque hasta ahora aquí no han dado un duro ni el potito. Eso es muy positivo, y de hecho... Pero ¿cuál es el dato relevante? El dato relevante no es que solo hayan encontrado financiación, sino que incluso más barata. El coste de la financiación es inferior a la del Tesoro. Y hay que poner las cosas en perspectiva. Es decir, el Gobierno insiste, no es que las reformas y las medidas que estamos poniendo en marcha han permitido reducir la prima de riesgo. No, señores, no se equivoquen. La prima de riesgo bajó a raíz desde que Mario Draghi, el Banco Central Europeo, garantizara que en caso de que sea necesario acudirá a la compra de deuda pública y comprará deuda pública de forma masiva. Esa es la razón. Aquí hay una lectura y en algún momento, perdona, porque Alemania ha subido. Claro, efectivamente. Y esto es o subo yo o bajas tú. Claro, o sea, es una relación. La nuestra le quitas la de Alemania, el coste de financiación a 10 años, y lo que te sale es la prima de riesgo, o sea, más básico imposible. Pero luego, a mí aquí hay una lección que debería anotarla el Gobierno. O sea, no hemos llevado, como tú decías, Carmen, y es así, no hemos llevado la prima de riesgo a donde debería estar, que el máximo debería ser 150, 200 puntos por encima del alemán. Que habría que recordar que en la etapa en la que España era España y no andábamos con tonterías, llegamos a tener mejor prima de riesgo, es decir, quien tenía prima de riesgo con respecto a nosotros era Alemania. Esto era cuando éramos un país de verdad. Bueno, pues ahora estamos en 300 y pico, etcétera, etcétera, por arriba. Simplemente con haber bajado de los 500 y pico a 300 y pico, ya han conseguido colocar las empresas privadas. Entonces, a ver, vamos a parar el carro, porque si el Gobierno hiciese lo que tiene que estar haciendo, lo primero que se vería es que nuestras empresas son muy buenas empresas. Y como son muy buenas empresas, se librarían del maldito cartel de tener que ir por detrás con la mancha de la administración española, que es lo que les está ocurriendo, que cada vez que salen los mercados, se lo dicen todos los analistas, a ti te mancha que tú tienes un 30, un 40, un 50% de facturación en un país que se está yendo al garete. Y eso te mancha, y por eso no consigues financiarte. Bastaría con conseguir hacer estructural esta rebaja para que nuestras grandes empresas se financiasen. Es decir, el daño que se está haciendo por no acometer rápidamente las reformas es gravísimo. Gravísimo para todos en nuestros impuestos y gravísimo para el empleo, porque lo están sufriendo directamente esas grandes empresas. Además, hay un dato relevante. Se insiste mucho en que la prima de riesgo ha bajado, que el coste de la financiación de la deuda española incluso ha sido inferior a la del año 2011, según nos mostraba la media. El Tesoro Público. Bueno, muy bien. Pero es que la clave no es esa. ¿Por qué España sigue pagando un mayor volumen de intereses cada año? Porque es que la deuda pública en España se ha duplicado. Es que no es un problema de coste de financiación, es que se ha duplicado el volumen. Hay mucha más deuda viva en circulación y eso evidentemente encarece el coste, puesto que son más intereses a pagar sobre un mayor volumen de deuda. Bueno, de hecho, ya para este año están casi previstos 40.000 millones del presupuesto solo para el pago de intereses, con lo cual entre eso y el desempleo no nos queda dinero para nada. O sea que de ahí la importancia de que haya que ir recortando ya de sitios en serio. Y entre otros, antes comentábamos de todo lo que es el entramado de los empleados públicos, no funcionarios de carrera que tienen su oposición y tal, sino toda esa gente que llegaron a ser 300.000 durante la crisis. O sea, estaba el sector privado cerrando y vamos, y demoliendo lo que es todo el tejido empresarial y laboral, y estaba el sector público contratando gente. Bueno, pues ha salido el dato que me parece curioso, porque me hagáis un comentario, de que en este momento, ahora mismo, el absentismo del sector público está un poco por debajo del sector privado, que esto es un hito, ¿no? Entonces, no sé si es porque le están viendo las barbas del vecino,
y están viendo que la cosa se pone fea y de repente nadie se pone malo, todo el mundo va a trabajar acatarrao, como hemos hecho, por cierto, todos siempre, y más los autónomos, hasta con los brazos escayolados, bueno, pues está claro que aquí le están viendo las orejas al lobo, ¿no? Y han dicho que hay que trabajar como sea, menos, por supuesto, el área sanitario educativo de la Comunidad de Madrid, que eso les da igual, o Telemadrid, que esos están a otra cosa. Yo creo que es una cuestión de incentivos. El gobierno ha tomado medidas, entre ellas reducir el salario a partir de un determinado número de días de baja. Y como resultado de ello, han sanado el todos. absentismo se ha desplomado. Hay que recordar que el sector público siempre, a lo largo de la historia, ha tenido un absentismo no solo muy superior al del sector privado, sino que en algunos segmentos era escandaloso, era auténticamente escandaloso el volumen de absentismo que había. Hombre, si una persona con llamar por teléfono a la central, a su centro de trabajo, decía, no, mira, que me voy a coger una semana que estoy un poco pachucho, y al mismo tiempo le garantizan el 100% del salario, evidentemente el incentivo para que exista ese absentismo es brutal. Y en ese sentido, las medidas que ha adoptado el gobierno están bien encaminadas. Entonces, yo creo que habría que darle una segunda vuelta de tuerca, porque claro, hemos conseguido que dejen de escaparse. Ahora tendríamos que conseguir que yendo trabajen, que es aumentar la productividad. Claro, a ver, yo creo que aquí hay que hacer una reforma que es obvia y que hay que hacerla ya. O sea, la primera es reducir el número de personas, pero reducirlo dejando a los que quieren trabajar. O sea, la administración del Estado, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos tiene dentro gente muy buena. Y tiene dentro una colección de vagos que no hay por dónde pillarlos. Entonces, los que lo estamos pagando todos somos nosotros, pero también lo pagan los propios funcionarios, que son gente formada, buena y dedicada, que está dentro teniendo que soportar esas hordas de vagos. Y lo primero que tendría que haber es una selección, pero no esto de a todos les quito la paga extra. No, mire, a todos les quito la paga extra. No, al que está trabajando y está haciendo su trabajo no le tiene usted que quitar nada. Al revés, le tiene que crear un plan de carrera para que tenga un incentivo. Criterios de gestión, claro, de gestión privada, que es lo que se quiere hacer con los... con algunos, porque algunos ya existen en la comunidad, hasta en Andalucía, algunos nuevos de la Comunidad de Madrid en los que se quiere aplicar estos criterios. Es decir, usted no me toma una hora el bocadillo. Claro. Usted no me toma una hora el bocadillo porque aquí hay que producir y hay que trabajar. Oye, los del Metro de Madrid, que sobre las vacaciones que tenemos todos los mortales, ellos tienen 11 días adicionales de cuestiones propias. Sí. Vamos, deben tener una cantidad de cuestiones propias, no sé a qué se dedican, porque vamos, 11 días... Y hasta créditos y lo del cargo hereditario. Y el cargo hereditario. Es lo más relevante, es decir, bueno, si en caso de fallecimiento, pues no hay problema, colocamos a uno de tus familiares. Lo más relevante es haber conseguido subir el sueldo en los 4 peores años de crisis de toda la etapa democrática española, habérselo subido en 19,5. Nada más y nada menos. Claro, es que esas son las cosas que no se pueden permitir. O sea, si España está como está, lo siento, señores de la administración, ustedes están igual que todos los demás o más, porque lo que ha quebrado aquí es la administración pública. Claro. Bueno, vamos con un asunto que también ha tomado fuerza estos primeros días del año, concreto de esta semana, que es bueno, pues ese informe hecho público por los inspectores del Banco de España. Otro, porque es que ya han hecho varios, lo que pasa es que parece que hasta que no ha salido aquí en El País con la foto del Banco de España, por supuesto no de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pues parece que no se ha querido enterar nadie. Tampoco es que haya pasado nada en las últimas 48 horas, pero en fin, nosotros le vamos a contar lo que ha pasado. Los inspectores del Banco de España, una vez más, han puesto de manifiesto que hacían sus informes y allí no les hacía caso nadie. Los informes o se guardaban en el cajón o se miraba para otro lado o no. Y a la vista está que no se hacía nada porque se han ido acumulando toda una serie de irregularidades, de despropósitos que, por supuesto, la Inspección del Banco de España tenía que estar detectando. Bien, ya se dijo, y lo hemos contado aquí muchísimas veces, tanto en Es Radio como en Libertad Digital, que ahí no hacía ni caso nadie, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez estaba a lo que estaba, es un perfil súper político para haber estado en el Banco de España, pero en fin, se hace esta denuncia, no pasa nada, no sabemos que la Fiscalía haya salido corriendo a ver qué está ocurriendo. Es más, hoy, en el diario El País, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez se permite escribir una carta abierta en la que puntualiza. Por supuesto, él no se cita nunca, siempre dice, la institución está siendo acusada injustamente, es gravísimo lo que se está diciendo de la institución. ¿Cómo se está poniendo a escurrir a los empleados y directivos del Banco de España? O sea, todo es papá, y acaba diciendo que a mí lo que más me ha sorprendido, oiga, pues no se haría tan mal cuando la Fiscalía nunca ha hecho nada. O sea, dice en un párrafo de la carta, a mí es la que más me ha llamado la atención, dice, en mis 6 años al frente de la institución
jamás he observado que un empleado del Banco de España haya incurrido en este tipo de irregularidades. Pero vamos a ver, si lo que están denunciando los inspectores es que ellos hacían el trabajo y luego al final se perdían entre los distintos filtros, todos ellos políticos, hacia arriba, según iba pasando los informes de supervisión, luego al final no había, todo se diluía. Bueno, pues la responsabilidad ¿en quién recaía? Principalmente en Miguel Ángel Fernández. El Banco de España tiene asignada la responsabilidad en vigilando de controlar el sistema financiero español, para que no haya boquetes, para que no haya abusos, para que no haya agujeros, etcétera, etcétera. La cabeza de responsabilidad de esa institución que debería ser responsable es él. Bueno, en el año 2009 este teóricamente responsable aseguró si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Y dijo que ni había problemas ni los iba a haber. Al final, y hoy mismo además se daban ya las cifras cerradas, 150.000 millones de euros de saneamiento, que él no dijo, no denunció, no observó, no vio, cayó. Es que me da lo mismo. Es que yo no quiero ni entrar a saber cuál era su papel exactamente. Me da lo mismo. Él era el responsable de lo que estaba diciendo y de lo que estaba viendo. Él no vio 150.000 millones de boquete, negó que existiesen y en estos momentos estamos teniendo que pagar rescates. Él es responsable, sí o sí. La administración no se puede lavar las manos y decir, yo tenía que vigilar esto, no lo he vigilado, pero como la Fiscalía no intervino... A ver, en este país la Fiscalía no interviene ni cuando le ve paseando a De Juana por las calles. O sea, esto es un escándalo a voces. O apañan bueno, con el delincuente que pague un poquito y si ya pillan te algo, evitas... coges el caso Los Albertos, lo metes en un cajón y ala, venga, hasta que prescriba. O sea, esto es España. Pero que este señor diga que él no tiene responsabilidad cuando tú eras el responsable y hay 150.000 millones de euros de saneamiento que tú no viste, a ver, no es muy difícil hacer la equiparación. Si tú eras responsable, explícame por qué no viste los 150.000. Y tus inspectores que te estaban haciendo informes firmados, claro, porque los informes de los inspectores del Banco de España están firmados por cada uno de ellos, poniendo de manifiesto lo que veían en cada intervención que hacían, en cada inspección Carmen, que realizaban en las cajas. Nosotros ni tan siquiera tendríamos que estar intentando demostrarle a él que ha fallado. Ha habido fallo. Debería ser él el que hubiese iniciado. Si de veras él no tenía culpa... Pues no se lo pierdan. Claro, no se pierdan el artículo de desperdicio. Claro, él debería haber iniciado un procedimiento de inspección interna para ver qué inspectores no le habían denunciado lo que estaba ocurriendo. Porque lo que sabemos es que hay el boquete. Eso es que no obvio. puede hacer eso porque los inspectores dicen que se lo estaban diciendo. Efectivamente. Y que él miraba para otro lado. Y lo de, porque el problema es él. A mayores del boquete, lo más grave de todo es cuando se denuncia que la institución miraba, digámoslo así, los cargos políticos de la institución miraban hacia otro lado ante los indicios de delito. Están hablando de indicios de delito en la gestión de determinadas cajas de ahorros. Bueno, no se ha tomado ninguna medida al respecto. Y aunque Mafo habla de campaña de desprestigio en su carta remitida al país, mucho, ¿qué mayor desprestigio que la que ha caído en la propia institución, no solo a nivel nacional y a nivel interno, sino desde Bruselas? Es que nos han impuesto un supervisor exterior debido precisamente a las gravísimas irregularidades cometidas por Banco de España. Y nos han tenido que venir a hacer unas auditorías que encima hemos tenido que pagar cuando tenemos a un servicio de inspección del Banco de España que lo tenía todo ahí súper clarito. Su tarea en teoría es esa, supervisar. El nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España fue lo más polémico que pudo ser en su momento. El día de la rueda de prensa en la que tomó posesión, a mí no se me olvidará en la vida, después de una campaña que hicimos en Expansión para intentar evitar esto, diciendo este señor va a destrozarlo, este señor es un político, no es un técnico, él dijo, cuando se le preguntó, dijo, es la primera vez que un político aparece en este organismo, y dijo, me siento absolutamente orgulloso de mis 25 años de militancia. A mí no se me olvidará la frase en la vida. ¿Se siente orgullosísimo de eso? Pues yo me siento totalmente apesadumbrado de que nos haya dejado un boquete de 150.000 millones. Y que ha destrozado el prestigio de una institución que, que ha pasado por algunas cosas, como tener a su propio gobernador en la cárcel, que hay que acordarse, Mariano Rubio, y sin embargo no tocó a lo que era la institución. Quedó muy claro lo que era el delito, individuales, la responsabilidad personal que tuvo Mariano Rubio cuando sus cuentas de sus amigos y tal, pero no manchó a la institución, que además hizo buenas cosas también en cuanto a la institución el propio Mariano Rubio. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí, Carlos y Manuel. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, este primer programa de 2013, que ya saben que va a ser complicado, pero que quizá, ojalá se lo podamos contar, pues hacia la última parte del año mejore un poquito, a ver si es verdad que este año nos va un poquito mejor a todos. Gracias por su confianza y hasta el próximo miércoles.